Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Liliana por la presentación, muchísimas gracias a Mercedes Leal del Infod, a Nicolás Frota por la organización de estas jornadas, que me parece que son un espacio muy importante. Quiero mandar a través de Liliana un saludo muy especial a Córdoba, donde tengo amigos y donde también me formé como docente porque trabajé muchos años en los cursos que organizábamos desde Flaxo con UPC, Carmen, Oscar, Walter, y bueno, y ahora nuevas amigas que tengo muy queridas que están ahí, como Paola, Adriana, no importa, pero la cuestión es que creo que también es justo decir, bueno, ¿no? Como nos fuimos formando en diálogo con muchos colegas, ¿no? Y las ideas que uno va armando, y creo que también para mí la experiencia de trabajo con los sindicatos docentes, con las políticas públicas y con los académicos han sido centrales para poder pensar de otra manera el trabajo docente y la reflexión pedagógica. Empiezo con esta idea de, bueno, los contextos de excepcionalidad, ¿no? Y ahí yo creo que esta idea de contexto es una idea muy interesante para pensar, algo se conversaba en la mesa anterior entre Elsie Rockwell y Marcelo. Yo diría, bueno, en primer lugar, la enseñanza siempre situada, siempre se da en un contexto particular, aunque por supuesto también está institucionalizada y esa institucionalidad es algo que organiza las prácticas, ¿no? Por ejemplo, hay una memoria de los cuerpos, hay una serie de saberes sobre la docencia que aprendemos siendo estudiantes, hay distintas etapas formativas que nos hacen ser los que somos, ¿no? A mí siempre retomo en la formación docente esa pregunta nietzscheana de cómo se llega a ser lo que uno es. Docente no se nace, docente se forma. Bueno, cómo se llega a formarse, ¿no? Y aquí, bueno, obviamente la retomo desde el trabajo sobre todo de Jorge La Rosa. Y bueno, creo que ahí hay mucho para abrir respecto a lo contextual, que incluye muchas miradas, ¿no? Incluye muchas dinámicas, muchas tradiciones. Siguiendo esta conversación que se daba entre Elsie y Marcelo, para mí es importante señalar que la escuela siempre tiene una presencia local y en ese sentido es escuelas, ¿no? Como decía Elsie, bueno, no hay escuela, hay escuelas, pero también diría hay una codificación institucional y en este espacio de la formación docente nos importa esa codificación institucional. Hay formas de contratación laboral, Flavia estudió muy bien esto, por ejemplo, para la escuela secundaria, cuánto eso determina lo que podemos hacer o no, si nos contratan por horas, si nos contratan por disciplinas, cuánto nos podemos mover de eso, ¿no? En el currículum, ¿no? Y uno podría decir, bueno, son todos agenciamientos estatales que tienen que ser movilizados localmente, ¿no? Y a mí me interesa que pensemos también este espacio de la política pública, este espacio de los marcos regulatorios, de los discursos formativos como los que estamos trabajando ahora, que organizan ese contexto en el que trabajamos. Pero yendo bueno, si siempre estamos en situación, digamos, ¿no? Siempre enseñamos en una escuela en particular, con un grupo de alumnos en particular, ¿cuál es ese contexto que tenemos hoy? Sin duda es un contexto muy especial, es un contexto que tiene que ver con la emergencia, que yo ya hablé de esto en algunas otras conferencias, en la clase en pantuflas, por ejemplo, lo que implica domestizar la escuela, domestizar el aula, ¿no? Que esto de que el aula se traslada a la casa, tanto para quienes trabajamos como docentes como quienes están aprendiendo, ¿no? Y ahí hay, yo diría, bueno, estos nuevos soportes y materialidades que dificultan bastante el trabajo simultáneo, la dificultad de sostener una conversación común, ¿no? Creo que este contexto tan especial permite ver muchas cosas que quizás sabíamos que estaban pasando, pero las ponen en otra dimensión. Solo anoto una cuestión que ha aparecido mucho, esta cuestión de, bueno, la idea de la escuela como transmisora de contenidos, ¿no? Y entonces, bueno, o pasamos la escuela a la televisión, que significa simplemente damos clase por televisión, o distribuimos tareas, ¿no? Tareas muy particulares, además. Y me parece, bueno, que eso pone de relieve algunas ideas sobre lo que es la escuela que hay que cuestionar, ¿no? Que hay que poner un poco a discusión. Y en ese sentido, digamos, no en eso que permite ver cosas que estaban pasando, pero que creo que hay que repensar, me parece que la pregunta que Liliana hacía sobre, bueno, el sentido de la escuela en este contexto, ¿no? ¿Qué aristas tiene que abarcar, qué dimensiones tiene que abarcar? Para mí es bien interesante, ¿no? Y ahí me llevo a preguntarme, bueno, ¿los sentidos de la escuela cambian ahora, ¿no? En la pandemia tenemos que hacer otra cosa. Aquí, por ejemplo, en México hubo una discusión el otro día que estuve en un foro con maestros que ellos decían, bueno, en este contexto es muy difícil enseñar conocimiento, por lo tanto, voy a enseñar habilidades socioemocionales, ¿no? Yo dije, bueno, no, ¿no? ¿Quién dijo que las habilidades socioemocionales no requieren conocimiento, ¿no? No movilizan saberes?
pero además quiere decir que es muy difícil, ¿no? Y digo, hay un montón de cuestiones ahí para abrir, ¿no? Yo diría, bueno, si tenemos que pensar un poco en esta, no sé, no me gusta la palabra esencia, pero como en el corazón de la escuela que es, esta situación de haber cambiado de soporte, ¿no? De no estar más en el edificio escolar, permite ver algunas cosas interesantes y diría como notas, ¿no? Centrales. Bueno, la escuela es un espacio-tiempo definido, ¿no? Y eso, el espacio-tiempo definido no es necesariamente el edificio escolar, porque los que hacemos historia sabemos que antes de tener un edificio escolar que se llamaba escuela, había escuelas, y que hay escuela a la orilla del mar, que hay escuela abajo del árbol, que hay escuela en un museo, que hay escuela en muchos lados, ¿no? Pero que ese tiene que ser un espacio-tiempo definido, con o sin paredes, que se proponga un encuentro, una conversación intergeneracional en torno a los saberes, ¿no? Y yo diría, bueno, que ahí hay que pensar esta conversación, ¿no? Que arma la escuela, que toma la forma del estudio, toma la forma de una atención sobre el mundo, y también que lo hace con un cuidado, ¿no? Y yo ahí me animaría a hablar con Hannah Arendt, con Jan Magellan, con otros, de una amorosidad de la escuela, ¿no? Que enseña a mirar el mundo, que enseña a interesarse en el mundo. Hace pocos años, en el 2016, Michelle Petit, que es para mí pensadora muy interesante sobre la literatura, las bibliotecas, dio una conferencia aquí en la Biblioteca Vasconcelos de México y dijo que la biblioteca es a Internet como el jardín es a la selva, ¿no? La biblioteca es a Internet como el jardín es a la selva. La biblioteca tiene que ser un lugar que cuide, tanto como el jardín, la calidad de la presencia del mundo, ¿no? Así, bueno, uno selecciona en el jardín qué trae del mundo vegetal, animal, lo que sea, ¿no? Bueno, por supuesto en el jardín después la vida se abre curso, ¿no? Pero esta idea del cuidado, de que uno hace una selección con cuidado. A mí es una idea que me gusta mucho también pensarla para la escuela, ¿no? La escuela tiene que cuidar la calidad con la que se hace presente el mundo en ese diálogo entre las generaciones, ¿no? Y ahí aparece también un rasgo importante, ¿no? Bueno, la calidad con lo que se hace presente el mundo en un diálogo entre generaciones hace referencia también a una relación entre las generaciones que ayuda a atenuar la fragilidad humana, ¿no? A mí, y aquí tomo una idea del historiador David Hamilton, que me gusta mucho, bueno, la escolarización como una distribución de la experiencia codificada, por la cual cada generación no tiene que empezar de cero de nuevo, sino que, bueno, hay en ese encuentro intergeneracional pasamos, ¿no? En el mejor sentido, un saber que después se recrea, se reinventa, ¿no? Se enriquece, etc. Yo diría, bueno, si pensamos en esta definición muy general de que es una escuela, uno diría, bueno, ¿qué funcionó mejor en las situaciones de aislamiento social obligatorio? ¿Qué funcionó peor, ¿no? Yo creo que en algunos casos se lograron armar conversaciones sobre distintos saberes, se pudo mantener con sus bemoles una cierta continuidad de la transmisión de la experiencia entre generaciones. Hay muchas experiencias interesantes que hay que documentar, de las que hay que aprender. Pero a mí me parece que la parte que fue muy difícil fue recortarse como un espacio específico, ¿no? Como ese tiempo otro distinto a las redes sociales o al de los espacios domésticos, ¿no? Y para mí este aspecto, lo que estamos aprendiendo también es que la escuela es importante como un umbral, ¿no? Un lugar otro que permite un tipo de trabajo distinto, que permite una autonomía distinta, y que ese pasaje, ese umbral, es un aprendizaje tanto intelectual como político y afectivo. No sé, yo pensaba en ese primer día que te dejan en la escuela, ¿no? Tus papás te sueltan de la mano y ahí vas. Yo todavía me lo acuerdo, no sé ustedes, me lo acuerdo con un poco de susto, por suerte tenía una hermana más grande que iba a la escuela, me acuerdo de chicos que lloraban, de chicos que estaban muy nerviosos y corrían como locos, bueno, pero es un momento, bueno, de pasaje, ¿no? Y es un aprendizaje sumamente importante. Imaginémonos lo que es una vida sin esos pasajes, ¿no? Pero al mismo tiempo digo, es un pasaje, no es que te largan a la calle y arreglate, sino es un pasaje a un espacio de nuevo cuidado y a un espacio pensado, diseñado para este encuentro intergeneracional, ¿no? Eso fue muy difícil de sostener, ¿no? Y yo creo que ahí se rompe algo del espacio igualitario que supone la escuela. Sé que no es totalmente igualitario, pero sí hay una propuesta de que nos juntemos, ¿no? Todos. Yo creo que ahí pasaron cosas muy distintas para los sectores más privilegiados. Las plataformas fueron un lugar más de panóptico, de ver qué hacen los hijos, qué hacen los maestros, si la cuota que pago está bien o si en realidad no trabajan, etcétera, etcétera. Para los menos privilegiados creo que pasó mucha más desconexión, hubo intercambios mucho más esporádicos, ¿no? Con poco margen para conectarse, porque hay otros requerimientos domésticos, porque la mamá
no tiene plata y el celular está para otras cosas, porque tienen que cuidar a los hermanitos, ¿no? Porque muchas cosas, ¿no? Porque están enfermos. Yo creo que ahí se puso en riesgo esa posibilidad de que la escuela se organice como un espacio de autonomía intelectual y afectiva, tanto de los chicos respecto a sus familias, como de las familias respecto a los chicos, ¿no? Y me parece también que vemos que el aula es un espacio de trabajo que también es más íntimo, aunque sea público, ¿no? Es amoroso, cuidado, permite ensayos y errores, ¿no? Tiene que crear condiciones de confianza, tiene que habilitar la palabra para todos, todo eso no es tan fácil de hacer. Y, por ejemplo, una de las maneras que más tuvo lugar el aula fue por WhatsApp, es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, vinculo a esto a la idea de continuidad pedagógica, ¿no? Y por ahí la pregunta es, bueno, ¿continuidad de qué? La continuidad, entonces, para mí, volviendo a la idea que decía antes de las ideas de escuela que aparecen, no es de la clase que se piensa como distribuir tareas, ¿no? O distribuir contenidos, sino de una clase en ese sentido más profundo de encuentro con otras y con otros, ¿no? Me parece que hay que tratar de pensar cómo en este contexto que estamos viviendo, que sabemos que son contextos además muy desiguales, podemos hacer algo de esto, ¿no? De generar encuentros. Y me parece que hay que tener como este sentido muy en claro, ¿no? De, bueno, cómo genero actividades en las que puedan ir creciendo en una autonomía intelectual afectiva, en su acercamiento a textos, en su acercamiento a otros lenguajes, a historias, en ir construyendo una voz propia en diálogo con la de otras, ¿no? Y pienso ahí en la cuestión de la inclusión y las desigualdades, que está tan clara y es tan importante, ¿no? Yo creo que ahí sí es muy importante que no perdamos de vista que no se nos tiene que perder alumnos, ¿no? Tratar por todos los medios que no estén todos. Y para eso pienso dos cuestiones. La primera es que tenemos que reconocer dónde están nuestros alumnos, qué posibilidades tienen, ¿no? A mí, yo lo mencionaba en otra charla que di, bueno, hay, por ejemplo, algunos materiales que se han hecho, como los que hizo Mirta Torres en Provincia de Buenos Aires, que me parecen muy interesantes porque están pensados con un lector adulto que no necesariamente tiene muchos márgenes de autonomía tampoco. Entonces, ¿qué consejos y sugerencias necesitamos darles a las mamás, a las papás, a los hermanitos mayores que tienen pocos recursos para que puedan pararse a leer un cuento, pararse a hacer una tarea, ¿no? Tenemos que considerar que hay muchos que no tienen computadora, que tienen poco acceso al celular. Marcelo antes mencionaba el tema del mail, pero lo que yo estoy viendo es que sobre todo lo que más se usa es WhatsApp, ¿no? Y creo que ahí es fascinante ver, bueno, estas posibilidades que yo no había imaginado, ¿no? Que podíamos dar clase por WhatsApp, pero también creo que hay que tener en claro que tiene limitaciones, ¿no? Y que la comunicación es más radial y que ahí hay que hacer esfuerzos extra para poder sostener alguna conversación más grupal, ¿no? Ahí yo estos días estuve, y acá es el segundo punto, ¿no? Bueno, cómo, digo, reconocer dónde están, también tratar de sostener conversaciones en común, producciones en común. Me contaba algunos maestros en España que estaban, por ejemplo, trabajando con los chicos que terminan sexto grado, que ahí se termina la primaria en España, bueno, haciendo viajes de egresados virtuales. Bueno, se juntaban un rato todos haciendo viajes, no sé, al museo, me contaban, el Museo Frida Kahlo en Ciudad de México, esto, lo otro, bueno, en un espacio que compartían todos, que no es una habilidad socioemocional, es un estar juntos aprendiendo, construyendo, conversando, ¿no? De nuevo. Estaban haciendo también experiencias de radioteatro, ¿no? Y para eso se pusieron a estudiar un poco, bueno, tanto teatro como radioteatro, como tecnología, como digo, tenés que movilizar saberes técnicos de cómo grabar, pero también saberes históricos y narrativos, ¿no? Bueno, de cómo se arma un radioteatro, bueno, no sé, hay posibilidades muchísimas, ¿no? Y acá recomiendo que miren el Observatorio de Prácticas Educativas que está haciendo el Infod, que está armando un banco de recursos donde se ordenan, y en ese sentido yo creo que necesitamos esto, vuelvo a esta idea de Michel Petit, ¿no? Bueno, pensar y seleccionar la calidad de la presencia del mundo que se trae al aula, y por eso es importante ordenar ciertos recursos, seleccionar ciertos recursos con criterio pedagógico para ver, bueno, qué podemos hacer o no hoy, ¿no? Sigo un poquito más con la responsabilidad de los docentes y el lugar de los docentes, si es la misma, si es distinta en este contexto, ¿no? Yo veo que es más un cambio de cantidad que de calidad, ¿no? Me parece que tenemos que dar cuenta de esta materialidad del vínculo diferente, pero que la responsabilidad es la misma, ¿no? Es la misma que teníamos frente al aula. Por ahí tenemos más trabajo ahora, pero la responsabilidad creo que tiene que ser la misma, ¿no? Y para mí ese criterio es, bueno, tratar de que no se nos pierdan, tratar de seguir todos los hilos de las conversaciones, ¿no? Que lamentablemente se fracturan y eso creo que nos lleva mucho más trabajo. Hace poco también me pregunté
marco de competencias digitales docentes respecto a qué necesitan saber los docentes de la tecnología en este nuevo contexto. Y para mí, bueno, una cosa me confirma algunas cuestiones que pensaba, otras no, pero algo que pensaba era los límites que tienen, por ejemplo, los modelos del tipo TIPAC, ¿no? De bueno, el conocimiento técnico y el conocimiento pedagógico y de contenido, ¿no? Como cosas aisladas, pero aunque estén juntas, yo creo que igual se quedan un poco cortas, porque lo que estamos viendo es que necesitamos pensar en una visión mucho más contextualizada, mucho más política. Y cuando digo política no digo partidaria, digo política en el sentido de, bueno, la responsabilidad por educar, ¿no? En ese sentido, y la responsabilidad por incluir en un diálogo intergeneracional, en una cultura común, etcétera, ¿no? Me parece además que toda esta idea del TIPAC siempre piensa de una manera muy homogénea y que lo que vemos es que la infraestructura tecnológica es sumamente desigual, es súper heterogénea, ¿no? Bueno, y acá, por ejemplo, en la tecnología educativa se hablaba esto de trae tu propio dispositivo, ¿no? Organicemos una clase donde el contenido se ajuste a los tiempos, intereses de cada uno, que se ajuste a cada dispositivo. Pero la verdad es que lo que vemos es que en un foro escuchaba a los docentes decían, bueno, yo me siento que estoy tirando líneas de salvavidas en medio de una tormenta en el mar, no es que estoy en condiciones de organizar, ¿no? Bueno, traiga cada uno su dispositivo y la clase ordenada, ¿no? Quizás la imagen de los salvavidas es un poco dramática, pero me parece que habla de una situación mucho menos ordenada, en tipos de conocimiento fragmentados, sino más bien habla de la importancia de que hay que poner en juego muchos saberes de lo laboral, reitero, de una idea de política en el sentido de propuesta igualitaria, generosa, pensando en esta idea arendtiana, bueno, de que todos tenemos que poder llegar a alzarnos sobre nuestros propios hombros, ¿no? Y que necesitamos mucho de ese amor del que habla Hannah Arendt, de amor por el mundo, amor por los chicos, que surge de una posición ética y política que no es considerada muchas veces por estas nociones de competencia digital. Si me dicen qué necesita saber un docente, creo que necesita saber más de plataformas y programas, pero sobre todo necesita saber cuestiones más pedagógicas y cuestiones más vinculadas a su lugar ético y político en relación a la pedagogía. Último comentario, bueno, para mí, bueno, ¿qué hacer con las tecnologías? ¿No? También lo que escucho estos días, hay cierta añoranza de lo presencial, ¿no? Bueno, yo también lo añoro, no digo que no, pero pienso que también podemos aprovechar esta situación para aprender más sobre lo digital, ¿no? Y que esto nos va a venir bien en cualquier contexto. Aunque volvamos a la escuela, creo que podemos pensar en pedagogías que se llaman más híbridas, ¿no? O pedagogías que combinen cuestiones y que incluso en lo presencial nos hagan dar cuenta que estamos digitalizados en muchos sentidos, ¿no? Y para mí ahí hay un aspecto a pensar, ¿no? De la conexión y la desconexión, ¿no? Estamos todo el tiempo conectados, pero me parece que lo importante es introducir otras lógicas que las de las redes sociales, que las de los medios digitales, ¿no? Y para mí ahí yo quería, y disculpen por ahí la cita, no quiere ser erudita, pero hay un trabajo que a mí me gusta mucho de una historiadora del arte, Anne Friedberg, que trabaja sobre la idea de ventana y pantalla, ¿no? Y ella se va a estudiar la historia de la ventana y la historia de la pantalla, y ella dice, bueno, en la ventana está esta idea de la perspectiva y la profundidad, ¿no? Renacentista. Miramos por la ventana, la apertura al mundo y la perspectiva renacentista que tiene una profundidad. En cambio, la pantalla más bien se parece más a, no sé cuántos conocerán los cuadros cubistas, pero están mucho más superpuestas, todo es más frontal, ¿no? No tiene profundidad, ¿no? Se valora mucho más lo múltiple, lo simultáneo, que esa profundidad de la perspectiva, ¿no? Y la profundidad trae lo singular y también trae una secuencia, ¿no? Primero esto, después lo otro, después lo otro, ¿no? Voy profundizando en el sentido de distintas capas de sentido, de distinta densidad, ¿no? Para mí, la pantalla, y Friedberg lo dice también, ¿no? Bueno, un poco se va desprendiendo de la ventana como apertura al mundo y empieza más bien a veces a ser un espacio de encierro, esto que vemos hoy, ¿no? Estamos encerrados, la pantalla de ratos es un poco todo lo mismo, es muy sedentario, descomplejiza el mundo, muchas cosas, todo es más o menos, ¿no? Demasiado homogéneo, demasiado igual, ¿no? Todo se somete a la misma lógica. Me parece ahí que hay que tratar de hacer un paso atrás, ¿no? Me acuerdo, hay un sitio web muy popular de apoyo escolar en Brasil que se llama Descomplica, que a mí no me gusta nada, porque reitero eso, la escuela es el lugar de lo difícil pero importante, ¿no? La idea de simplificar el mundo, economizarlo, volverlo doméstico al punto que deje de ser mundo y se vuelva una proyección
de lo mismo, de lo que ya conocemos, me parece que es un problema, ¿no? Entonces, reitero, me parece que tenemos que tratar que las pantallas sigan siendo o vuelvan a ser ventanas al mundo, ¿no? Me parece que ahí hay que trabajar con las pantallas para que vuelvan a ser ventanas al mundo, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay que interrumpir ciertas cosas de las pantallas, ¿no? Hay que proponer recursos y dispositivos pedagógicos diferentes, ¿no? No hay que esforzarse tanto con capturar la atención de los alumnos a cualquier costo, sino más bien que en ese rato que nos atiendan aprendan a prestarle atención al mundo, a mirarlo de otra manera, a entender la complejidad de los asuntos humanos y del planeta, ¿no? Y para eso me parece que hay que interrumpir ese flujo enorme de las plataformas digitales y buscar las formas de convocar a los chicos que van a la escuela, bueno, que se enganchen con volver a mirar el mundo con algún interés común, ¿no? Con una conversación común. Entonces, nada, creo que ahí, digamos, serían mis primeras ideas para ponernos a conversar de algunas cuestiones que creo que podemos hacer en este contexto y que nos sirve para pensar la escuela de pasado mañana.